Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta pequeña charla sobre el proyecto de arte científico intercultural. Mi nombre es Demian Nahuel Goss, soy de la Universidad Nacional de Rosario y esta charla es parte del Festival de Matemática de la reunión anual de la UMA 2020. Empecemos primero con la motivación detrás de este proyecto y efectivamente un gran problema que tenemos muchos jóvenes científicos matemáticos es que nos cuesta mucho que nuestros amigos, nuestra familia, conocidos y la sociedad en general que comprenda, que entienda qué es lo que hacemos nosotros, en qué trabajamos. Por ejemplo, supongamos que yo puedo estar trabajando en una rama, en este caso topología, y anotar un par de ecuaciones o simbología matemática. Y si yo ahora pienso en explicarle esto a un amigo o a alguien y hablo de espacios topológicos y de espacio cociente, por supuesto, absolutamente nadie va a entender de qué estoy hablando. Si en cambio pienso en formas visuales de representar mi investigación, pronto el panorama es completamente diferente. Le ponemos un poco de arte, un poco de color y ya es mucho más atractivo. Entonces, el proyecto que le estoy presentando acá, lo que hizo fue convocar a jóvenes científicos de todo el mundo a que representen su propia investigación en términos artísticos. Para eso elegí un hilo conductor, un tema guía, en este caso fue el artista René Magritte, ahora les voy a comentar sobre él. Y una vez que recibí todas las obras de arte de los diferentes jóvenes científicos, nos reunimos y discutimos sobre los resultados. ¿Cuándo y cómo nos reunimos? Esto sucedió en el Foro de Laureados de Heidelberg, que es un evento científico en Alemania, que busca generar nexos científicos entre jóvenes investigadores de todo el mundo y para propulsar como catalizador de conversaciones y de debates invitan a científicos de renombre que ganaron premios importantes en matemática y en ciencias de la computación. Así que bueno, ese fue el lugar donde nos encontramos. Y como un elemento adicional, lo que intenté buscar fue de que cada uno de los participantes represente de alguna forma su propio país, su propia cultura en su obra de arte. Luego vamos a ver cómo es que logramos hacer eso. Así que bueno, seguimos con el artista. René Magritte fue un artista surrealista belga que trabajó mucho con cuestiones filosóficas que se ven pasmadas en sus obras de arte. Juega mucho con percepción y las suposiciones que nosotros hacemos a partir de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, acá en el cuadro de la izquierda, al ver un cuadro dibujado de montañas que se condice con el fondo, uno intuitivamente induce de que lo que hay detrás de este cuadro es justamente esta montaña, pero en realidad no tenemos absolutamente nada que nos dé lugar a pensar eso. Y efectivamente a muchas de las obras de René Magritte se le puede dar una interpretación matemática. Por ejemplo, este de la izquierda que les acabo de decir, tiene un pensamiento matemático muy fuerte y es que no podemos hacer suposiciones extras sin haberlas demostrado. Eso es algo muy importante para la matemática. No podemos suponer simplemente algo porque lo creemos, porque nos convencimos o porque... No podemos hacer nunca algo así. De manera similar, a la derecha vemos un artista que está dibujando un huevo, pero en realidad está dibujando una paloma. Lo que estamos viendo es que el artista está viendo más allá, viendo a futuro, proyectando, y eso también es una cualidad muy importante para un matemático. Y Magritte juega mucho con eso. Él toma elementos cotidianos, animales, comunes, y sus cuadros siempre parecen ser completamente simples y banales incluso, pero después siempre hay un sentido más profundo cuando nos ponemos a pensarlos. Nos suelen sorprender. Después tenemos acá uno de los cuadros más importantes, más conocidos de él. Se ve un hombre con la cara tapada por una manzana y según él mismo lo que trata de representar con este cuadro es el deseo de la humanidad de ver un poquito más allá, de ver detrás de la manzana. Obviamente que
al ser la cara de esta persona lo único que está tapado, lo que quisiéramos ver es qué cara tiene, por qué está tapada. Y detrás de este cuadro está justamente esa idea de que nunca nos va a alcanzar. Siempre que saquemos la manzana va a haber otra manzana más. Siempre que conozcamos algo, que sepamos algo, vamos a querer algo más. Lo mismo, por supuesto, también se aplica a la matemática. Detrás de cada teorema matemático hay otro teorema más. Detrás de cada resultado va a haber otro resultado más. También juega mucho con los malentendidos que pueden surgir con el idioma, ¿sí? Por ejemplo, si definimos a Sirenita como un ser viviente que es mitad mujer y mitad pez, entonces lo que vemos acá en el cuadro, por supuesto, que es una sirenita, por más que sea muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en una sirenita. Y finalmente tenemos acá este cuadro. Este cuadro se llama La tradición de las imágenes y muestra una pipa. Con el texto abajo que dice, esto no es una pipa. Y por supuesto no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Y es, por supuesto, de nuevo, parece ser algo muy banal, porque nadie nos tiene que decir de que no es una pipa, que es un dibujo de una pipa nada más. Pero bueno, lo que hace René Magritte con este cuadro es cuestionar hasta qué punto podemos representar visualmente la realidad, hasta qué punto podemos representar con palabras la realidad. Y nuevamente tenemos acá una conexión con la matemática, porque nos podemos hacer la misma pregunta: ¿hasta qué punto nos podemos representar la realidad con la matemática? Este es el cuadro que usé como guía para los jóvenes investigadores y para que se inspiren en este cuadro a la hora de hacer el propio. Y finalmente el hecho de que tenga un texto nos sirvió mucho para reflejar la propia cultura, porque cada uno escribió el texto en su propio idioma, y si el país en el que vive o de donde es tiene un propio abecedario, aparecieron diferentes abecedarios en todo este juego. Así que sin más, les presento los resultados de este proyecto. Se pueden imaginar esto como una gran pared en una casa antigua, llena de cuadros, y esta vendría a ser una pared dedicada a arte científico. ¿Cómo vamos a proceder? Les voy a mostrar algunos de estos, no nos va a alcanzar el tiempo para todos, pero les voy a contar un poquito de cuál es el trasfondo matemático detrás de cada uno de estos cuadritos. Y al final les voy a contar un par de conclusiones que hemos sacado en toda esta experiencia. Quisiera empezar con este del medio, que fue creado por Abdulganillo Jimu, de Nigeria, ¿sí? Él trabaja en una rama de la conciencia de la computación aplicada a la medicina, y en su cuadrito que dice esto no es una radiografía, son píxeles, plasmó experiencias personales que él tuvo al trabajar con médicos, que siempre le han dicho: bueno, vemos acá en esta radiografía hueso, vemos acá este quiebre, y él mismo siempre se quedó pensando: no, en realidad no están viendo nada más que píxeles. Así que a mí me gustó mucho este trabajo porque es justamente esa idea muy similar a la de Magritte, ¿sí? Donde cuestiona qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos viendo, qué es la realidad detrás de cada una de esas cosas. No estamos viendo huesos, no estamos viendo una radiografía, estamos viendo nada más que píxeles. Volvemos a la pantalla principal. Vamos, ahí está. ¡Epa! Fuera. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir con esta de acá arriba, la tacita. Este trabajo fue realizado por Latif Jolaso, también de Nigeria, pero trabaja en Sudáfrica. Latif trabaja con teoremas de punto fijo y lo representó en una fotografía en la cual podemos ver una taza que justo le está revolviendo el café adentro porque le agregó azúcar. ¿Qué hacen esos teoremas de punto fijo? Bueno, analizan sistemas que están en movimiento, como aquí el café que se está girando en sentido horario, y analiza bajo qué circunstancias podemos garantizar la existencia dentro de este sistema de puntos
en los cuales no haya movimiento, ¿sí? Por eso, punto fijo. Y obviamente en este caso, el único punto en el cual no puede haber movimiento es el punto central de la taza, porque justamente ahí no hay sentido horario. En un puntito no se puede mover en sentido horario si está fijo. Entonces, bueno, esa fue una muy interesante contribución de Latif. Acá, por supuesto, vale aclarar de que no hubo ningún tipo de limitaciones en cuanto a qué herramientas artísticas usar. ¿Sí? Podían ser digitales, dibujo, fotografía y demás. Así que bueno, vamos a volver al salón principal. Muy bien, epa. Pero quítate tú. Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos a seguir con este cuadro acá abajo, que fue realizado por George Baralic de Serbia. Vemos un plato y muchas rosquillas y tazas volando en el aire. Lo que hizo George fue agarrar una gráfica de su tesis doctoral y la interpretó artísticamente. Obviamente la teoría matemática detrás de toda esta gráfica es muy compleja. Ahí lo podemos ver, variedad expositórica es el título. Y es algo realmente muy avanzado, muy abstracto, pero lo terminó visualizando de una forma muy simpática. Acá lo que hizo fue también uso de un chiste matemático, si se quiere, que es que para topólogos, y esto por supuesto es parte de una rama matemática que se llama topología, una taza y una rosquilla son exactamente lo mismo, porque lo que lo caracterizan en términos topológicos es que tienen un agujero, y en ese sentido las rosquillas que tenía él en su gráfica podían ser tanto tazas como rosquillas. Así que bueno, muy lindo. Seguimos con nuestro menú principal para ver cuál es el próximo cuadrito que vamos a analizar. ¡Epa! ¿Qué tenemos acá? Pero cada vez más complicado. Ahí va, ahí se va. Perfecto, se fueron todos. Muy bien. Quisiera seguir con este cuadrito acá, arriba, el largo, que fue creado por Sander McCrane de Estados Unidos. Claramente es digital y me pareció particularmente interesante por un hecho, que es que él trabaja con el programa de Langland. Y el programa de Langland es algo realmente muy abstracto y muy difícil de explicar, a tal punto que cuando estuve ahí en el foro de Heidelberg hablé con un periodista de la Academia Noruega de las Ciencias, que es la que otorga uno de estos premios importantes de la matemática, y que me dijo: nosotros le entregamos el premio hace un año a Robert Langland, él justamente el que creó toda esta teoría, y nos fue muy difícil a los periodistas explicar a la comunidad por qué le dimos el premio. Así que es algo realmente muy difícil, muy abstracto. Y el trabajo de Sander realmente me parece increíble. ¿Por qué? Porque este programa se puede interpretar justamente como una gran... no sé cómo decirlo, es un gran aparato que une dos mundos completamente diferentes, ¿sí? Y que en principio los matemáticos pensaban que no estaban tan conectados como este programa lo terminó de confirmar, ¿sí? Tenemos una de las dos ramas, que es la teoría de números, que es dentro de todo se pueden imaginar para dónde dispara. La otra ya es algo también, otra teoría un poco más abstracta. Lo representó con diferentes formas. Acá tenemos más cuadrados, rectángulos, acá tenemos todo más circular. Y tenemos un gran aparato que entrelaza y conecta todo. Y tenemos muchísima gente trabajando de ambos lados, poniendo esfuerzo para que esto funcione. Y a mí realmente me fascinó este trabajo, realmente me gustó muchísimo, porque justamente logra transmitir algo que es muy difícil de transmitir. Así que un aplauso para Sander. Propongo que volvamos una vez más al menú principal. ¡Ay! Pero, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver cómo seguimos ahora. Por supuesto que no vamos a poder ver todos y explicarles todos a fondo, así que voy a elegir dos últimos
que les voy a comentar brevemente porque me parecen muy particulares. Por un lado tenemos acá el trabajo de Ji Li, de China, pero que trabaja en los Países Bajos, que creó una torta matemática, ¿sí? Con un cubo matemático mágico, ¿sí? ¿Qué tiene de particular este cubo matemático? Es que si uno suma los números de cada una de las columnas y de cada fila, uno va a obtener siempre el mismo número, 33, ¿sí? Me pareció realmente increíble. Ella es pastelera, además de científica, entonces bueno, combinó sus dos pasiones en ese trabajo. Y finalmente una mención que quería hacer era este trabajo de Dragana, de Serbia, que ella, no, como muy típico para científicos, no le dio el tiempo para participar del proyecto antes del Congreso. Pero una vez que estaba ahí en el Congreso se entusiasmó mucho y dijo, bueno, pero quiero ver si puedo hacer algo. Y entonces hizo un bosquejo, ¿sí? Esto fue como un sketch de decir, bueno, ¿cómo podría ser una obra de arte mía sobre mi investigación? Y ella trabajó con matemáticas financieras. Y entonces lo que representó fue los altos y bajos en cuanto a las finanzas, con montañas y el sol representa el tiempo que pasa, que es tan importante en esta rama, y obviamente que el árbol central vendría a ser todos los frutos de todo este trabajo. Realmente me gustó mucho el entusiasmo que puso ella a la hora de participar, aunque no tuvo tiempo de hacerlo, digamos, de dedicarle mucho tiempo. Así que bueno, vamos a parar acá. Creo que pudieron tener una breve sensación de cómo fue el trabajo y de cómo fueron resolviendo cada uno esta consigna. Ahora les quisiera mostrar un par de reflexiones que hemos hecho en todo esto. Muy bien, ¿qué aprendimos? Dentro del congreso mismo nos dieron lugar para hacer una sesión, una reunión, donde pudimos discutir todos estos resultados, nuestras observaciones, nuestras experiencias, y realmente sacamos un par de conclusiones bastante interesantes que quisiera compartir con ustedes. Primero, ¿qué tienen en común el arte y la ciencia? ¿Tienen algo en común? Uno le diría, son enfoques completamente diferentes a la realidad, pero bueno, encontramos ambos, tanto el arte como también la ciencia, toman la realidad, en este caso una manzana real, y crean con sus respectivas herramientas una abstracción de esa realidad. Cada uno tiene un enfoque diferente. La matemática usa una precisión objetiva y un método científico uniformemente aprobado, y el arte se enfoca más en una interpretación más emocional, más subjetiva del mismo asunto. Lo que me gusta de esta comparación es que uno puede terminar describiendo a científicos como si fuesen artistas que simplemente usan sus propias herramientas y métodos. Ambos son procesos creativos, tanto el proceso artístico como el científico, ¿sí? A pesar de que uno quizás piense que no, la ciencia es una rama muy creativa, muy basada en la creatividad. Pero al mismo tiempo, en ambos casos, hay que pasar por un proceso muy importante de reflexión. Hay que pensar qué estoy haciendo. Y uno se hace las mismas preguntas en ambas disciplinas. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué herramientas tengo para hacerlo? Tengo que crearme herramientas nuevas. Y eso uno pensaría que es más bien parte de un proceso científico, pero también es importantísimo, fundamental, vital en un proceso artístico. Una vez que tenemos las respuestas, tenemos resultados de todo este proceso. En el caso artístico tenemos, por ejemplo, acá una manzana que fue creada a partir de la manzana real en un cuadro que nos hace preguntas filosóficas. Y por el otro lado tenemos, a partir de la esfera matemática, que es una abstracción de una manzana en este caso, obtenemos teoremas, en este caso un teorema de punto fijo, como el que les había comentado que usa Latif. Tal como en el ejemplo de los procesos creativos y los procesos de reflexión
que para mí ahí uno tiene un concepto equivocado de ambas disciplinas. Opino lo mismo en cuanto a lo que se dice de que la matemática es muy abstracta y que el arte es algo muy tangible. Se dice eso, se piensa eso. Tiene por supuesto que ver con todas estas fórmulas que son sumamente abstractas y que el arte visual es justamente es visual, uno lo puede ver y es mucho más fácil de que le llegue a uno. Sin embargo, como vemos en el caso de Magritte mismo, el arte puede ser sumamente abstracto, en este caso, como les dije, filosófico. Y en el caso de la ciencia hay que tener en cuenta que los avances matemáticos son impulsados muchísimas veces por motivaciones del mundo real en el que vivimos. Entonces justamente ahí veo un desequilibrio en la imagen que tenemos de estas disciplinas. Para finalizar, una última observación. Tenemos por un lado el mundo artístico y por el otro lado tenemos el mundo de los científicos. Y cada uno crea sus obras, las obras de arte en el caso de los artistas, y nuestra investigación científico-matemática, para en nuestro caso, con un cierto objetivo, una cierta intención. Nosotros queremos que eso se use para algo en particular, tenemos en mente una idea clara, tanto el artista como los científicos. Y por supuesto, cuando uno lo termina aplicando en el mundo real, cuando ve cómo la sociedad interactúa con esos resultados, siempre termina surgiendo algo completamente diferente. Y por supuesto eso es valioso, es bueno, ¿sí? Es bueno que el mundo interactúe con un resultado y le dé un nuevo significado, un nuevo valor. Y creo que el mismo proyecto, el proyecto de arte intercultural, terminó siendo un ejemplo a la perfección de esa realidad, porque no creo ni que René Magritte haya pensado que su trabajo iba a ser usado como un proyecto para científicos y para hacer reflexiones sobre la ciencia, ni tampoco creo que ninguno de los jóvenes investigadores que trabajó del proyecto pensó que iba a darle un toque artístico a su trabajo, a su investigación. Muy bien, y finalmente quisiera hacer una observación final que sacamos en el Congreso. Y vendría a ser otro punto en común entre ambas disciplinas, y es que ambas las une la búsqueda por la belleza y la armonía, nuevamente cada uno con sus propias herramientas, y que ambos no dejan de ser pilares fundamentales para una sociedad igualitaria, democrática y pacífica. Muy bien, con esto los quiero dejar, les agradezco mucho la atención. Acá tienen info de contacto por si les interesaba cuáles eran los otros cuadritos, si tienen otras preguntas o lo que sea, los invito a que me escriban, me contacten y seguimos charlando. Les agradezco mucho. Chao, chao.